Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nikita Palomino y bueno, en esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas para prepararnos para el examen parcial de Ingeniería de Recursos Hídricos. Yo voy a resolver las dos primeras preguntas y mi compañera Lucía Rucó va a resolver las otras dos. Y bueno, comencemos. La pregunta número 1. En determinada zona ocurre una lluvia cuyo registro es el de la tabla, útil para el análisis. Tenemos el tiempo en minutos, son intervalos de 5 minutos constantes, y una lámina de precipitación en milímetros. Para la parte A dice, se le solicita hallar la intensidad máxima para las duraciones de 5, 10, 20, 30 y 60 minutos. Entonces, lo primero que he hecho yo es, bueno, copiar estos datos en forma vertical, simplemente para facilitarme el cálculo. Y aquí lo que voy a hacer es hallar la intensidad en milímetros por hora, como normalmente se hace. Para esta parte es una simple regla de 3. Si para una lámina de 0.5 milímetros el tiempo correspondiente a esta es de 5 minutos, para una hora que son 60 minutos, ¿cuánto le corresponde? Entonces de eso sale que tenemos que poner 60 por la lámina entre 5, 6. 6 milímetros por hora como intensidad. Y este cálculo lo repetimos. ¿Por qué? Porque este valor de 5 es constante, ya que el intervalo de 5 minutos es constante en todos los casos, ¿no? Y ya tenemos las intensidades. Entonces aquí lo que procedemos es hallar las intensidades máximas. Intensidades máximas, en milímetros por hora también. Ya. Nos dan, o bueno, nos piden para duraciones de 5, 10, 20, 30 y 60 minutos, si no me equivoco. Sí, ya. Entonces, para 5 es la más fácil en realidad, como todos los intervalos son constantes, entonces solo vamos a sacar el máximo de todos estos. Aquí estamos, 33.6 milímetros por hora como intensidad máxima. Para 10 ya hay que tener un poco más de cuidado, un análisis, porque lo que vamos a hacer es coger dos valores, ya que la suma de los dos tiempos, 5 más 5 te da 10, y esos dos valores los vamos a promediar. Vamos a partir siempre de este valor de 33.6, porque como es el máximo, los promedios que te salgan incluyendo este valor, pues obviamente van a ser mayores. Entonces, para 10, sacamos un promedio de, en este caso sería 33.6 y 19.2. Puedes analizar ya sea considerando valores para arriba o valores para abajo, eso no hay problema. La cosa es buscar la combinación que te dé la mayor intensidad. Y para este caso, pues sería estos dos, 26.4. Para el caso de 20, sería también agrupar 4 valores para que te sume el tiempo de 20 minutos. Entonces sacamos el promedio de 4 valores. Por ejemplo, estos 4. 1, 2, 3, 4. 20.7. Podría sacarse otro promedio. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este de acá. 1, 2, 3, 4. 22.8. En este caso, este es el mayor, de 22.8. Para el de 30, lo mismo, ya también agrupando 6 valores para obtener el tiempo de 30 minutos. En esto sería, podríamos 20, este y este. 21.8. En el promedio probemos otro cualquiera, digamos este y este, digamos. Es evidente que va a ser mucho menor, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado nomás para ver los valores. 21.8 y bueno, para el de 60 es el promedio total, ya que el tiempo último suma 60 minutos en intervalo. Entonces sacamos el promedio de este y sale 15.9. Ya obtenemos con esto la parte A, ya te la hemos resuelta, con todas las intensidades máximas respectivas. Para la parte B nos dice, con la intensidad máxima de duración igual a 5 minutos, o sea, esta, y asumiendo que esta corresponde a un periodo de retorno igual que 5 años, determina el caudal de diseño para alcantarillas pluviales, aplicando el método racional, siendo el área de drenaje las siguientes características. Nos están diciendo que apliquemos el método racional. Entonces, acá justo tengo la fórmula correspondiente a este método. Vamos a ponerla acá para guiarnos.
Para hallar el caudal con el método racional necesitamos hacer uso de esta fórmula. Bueno, vayamos por partes. Lo primero que necesitamos para esto es el C, que es el coeficiente de escorrentía. Y para este caso, pues se va a hallar un C equivalente, ya que tenemos áreas de distintos tipos y los Cs varían con estos tipos. Entonces, justo acá también voy a copiar justo son los valores del C. Ojo que acá estos valores de C también tienen que ver con el tiempo de retorno, porque es para un tiempo de retorno de 5 años, justamente como lo que nos piden acá, un tiempo de retorno igual que 5 años. Vamos a copiar acá. Entonces tenemos un área total de 15 hectáreas. Y como palabras clave nomás vamos a poner residencial, comercial, pavimento, parques. Para residencial tenemos 4 hectáreas, para comercial era 1, para pavimento 1 y para el resto, que era parques, de diferencia 9. Son hectáreas. El C lo vamos a copiar igual acá. Para residencial corresponde 0,60, lo extraemos de estos datos. Para comercial es 0,65, para pavimento 0,85 y para parques y terrenos 0,10. Entonces con estos datos lo que vamos a hallar es el C equivalente. C equivalente es un promedio en función de las áreas. Vamos a poner acá, sería 0,6 por el área respectiva, más 0,65 por 1, más 0,85 por 1, más 0,1 por 9, entre el área total. Y nos sale el C equivalente de 0,32. Y está. Ahora, para hallar el caudal en metros cúbicos por segundo, vamos a hacer uso de esta fórmula. Ojo que acá respeten las unidades porque este coeficiente de 0,278 está condicionado justamente porque cada término correspondiente a la fórmula tiene sus unidades respectivas. Entonces vamos a poner que el caudal que te sale en metros cúbicos por segundo es igual a 0,278 por el coeficiente equivalente de escorrentía por la intensidad en milímetros por hora que la tenemos acá, por el área en kilómetros cuadrados. El área total es de 15 hectáreas, pero para convertirlo a kilómetros vamos a multiplicarlo por 0,01. Y acá tenemos el caudal. El enunciado nos pide presentar en litros por segundo, eso no hay problema. Simplemente acá lo ponemos como litros por segundo. Y esto va a ser igual a esto por 1000. Y listo. Así, chicos, obtenemos el caudal de 448.36 litros por segundo. Este es básicamente el ejercicio. Acá lo único que les comento es que tengan un poco de cuidado al momento de hallar las intensidades máximas, sobre todo cuando los intervalos de tiempo pueden ser distintos. En este caso es más fácil, se hacen los promedios directos porque el intervalo es constante de 5 minutos para todos los casos, pero puede haber ejercicios en los que el tiempo puede variar. Por ejemplo, en el libro de Chereque, justo lo estaba revisando como lo ven acá, hay un ejemplo en el que los intervalos varían, como pueden ver acá, 60, 50, 70, 140 minutos de intervalo y con sus respectivas intensidades en milímetros por hora. Entonces, aquí en el ejercicio, obviamente lo primero que hacen es identificar cuál es la intensidad mayor, ¿no? Que sería 10.2, correspondiendo a un intervalo de tiempo de 50 minutos. Pero, por ejemplo, si nos pide la intensidad máxima para, digamos, 60 minutos, lo que se tiene que hacer es promediar considerando, bueno, partiendo de este 10.2, considerando el tiempo que falta para completar esos 60 minutos. Entonces tú lo que tienes que ver es, como en el anterior ejercicio, ya sea para arriba o para abajo, cuál es el valor de intensidad que tendrás que promediar, ¿no? Si, por ejemplo, si te vas para abajo, el 0.5 no te conviene porque al promediar estos dos valores, pues va a bajar tu promedio y no va a ser una intensidad máxima. Para este caso tendrás que promediarlo con este 8.6. Entonces, ¿qué es lo que haces? Partes, ¿no? Del 50, como puedes ver acá, 50 de los 60 minutos por su intensidad respectiva, más los 10 que le faltan
para completar los 60 minutos por la intensidad respectiva. Este cálculo lo haces y hallas la intensidad máxima respectiva. Para nuestro caso es más fácil, como lo pueden ver acá, porque en realidad, digamos, por una intensidad de 10 milímetros por hora, lo que haces es de los 5 minutos que tienes de un lado, 5 minutos de 10 por la intensidad, más los otros 5 de 10 para completar los 10 minutos, es por la otra intensidad. Esto lo sumas, al final agrupas estos 5.2 y te queda el promedio clásico, el ponderado que nosotros estamos haciendo. Entonces, este cálculo se simplifica y haces un promedio directo. Pero nada más hay que tener cuidado para hacerlo si es que te dan intervalos distintos. Eso nada más, chicos, ahí. Y bueno, con esto terminamos la pregunta número 1. Bien, chicos, continuamos. Antes de esto, quisiera hacerles una aclaración con respecto a la última parte del ejercicio 1. Me refería a una intensidad correspondiente a una duración de 10 minutos. Justamente por el hecho de que son 10 minutos, acá la idea era pues completar 5 acá, 5 acá, que al final se convierte pues en un promedio directo, que es lo que hemos estado haciendo en este ejercicio. Bueno, dada esta aclaración, vamos a continuar. La pregunta número 2. Para la pregunta número 2, en la parte A nos dice, usted cuenta con el siguiente registro de aforo, caudal en metros cúbicos por segundo, y nos preguntan, ¿a cuánto asciende el caudal de derivación permanente? Los datos son los caudales en metros cúbicos por segundo para 2 años, los datos son en meses, de enero a diciembre. Entonces aquí la respuesta es directa, es poner el caudal de derivación permanente es el caudal de menor valor, el menor caudal de toda la data. Entonces acá, como pueden observar, para la parte A, entre todos, el menor sería 0.56. La respuesta es 0.56 metros cúbicos por segundo, el caudal de derivación permanente. Ok, para la parte B, dice, luego con el fin de evaluar la alternativa de regular el caudal mediante un embalse de 45 millones de metros cúbicos para cubrir una demanda de 5 metros cúbicos por segundo, se le solicita realizar el balance hídrico, es decir, hallar los valores que faltan en el cuadro. Estos son los valores que venían adjuntos, la tabla adjunta del ejercicio. Y bueno, yo he copiado estos valores aquí. Y aquí hay que hacer una observación. Los volúmenes que nos dan aquí en millones de metros cúbicos, en realidad se pueden hallar porque estos son producto del caudal por el tiempo, por la duración del tiempo, en días que se pueden convertir a segundos. Entonces acá puedo hacer una ejemplificación para esta parte, digamos, de un caudal 13.5 por el tiempo 31, por 24, por 60, por 60, por 60. Y como pueden observar aquí, los valores que se calcularon no coincidían con los datos que estaban proporcionados en el ejercicio. Entonces, bueno, en realidad acá hubo una confusión quizás, pero deberían coincidir. Yo he optado por respetar la data que nos han dado en el ejercicio, pero ustedes tranquilamente, si les dan los valores hasta aquí, pueden desarrollarlo sin problemas, solo es el cálculo. En la parte de caudal de demanda sí coincidían. Pero bueno, yo voy a continuar con los ejercicios proporcionados en el enunciado. Ok, una vez que tenemos los volúmenes acá y también el volumen de demanda, se va a realizar el balance hídrico, que es justamente lo que se proporciona acá, los valores del embalse en millones de metros cúbicos. Entonces acá ya tenemos algunos valores proporcionados por el enunciado, se pueden corroborar tranquilamente. Para la primera fila, lo que se hace es pues restar lo que tienes, el volumen, menos lo que te demandan, el volumen de demanda, que es justamente 22.766. Este volumen de agua ya se va a ir acumulando en tu embalse en millones de metros cúbicos. Y a partir de ahí lo que haces es calcular de lo que tienes, lo que te demanda, más lo que ya tenías, que es justamente lo que se está acumulando. Y este procedimiento se va a repetir en todos. Vamos a jalarlo para a partir de esto analizar. Entonces, como pueden observar aquí, el embalse va a ir acumulando agua. En ciertos puntos puede reducir porque justamente la demanda puede ser mayor o hay poco volumen. Entonces ahí se va a ir gastando el agua del embalse que se ha ido acumulando hasta que puede llegar a un punto en el que hay un déficit, que es justamente lo que se evidencia acá con el signo negativo. Entonces, este déficit es el primer punto, en el primer mes en donde hay déficit, significa que el embalse no tiene agua para satisfacer la demanda.
y está seco en consecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este valor aquí. Les recomiendo hacer esto para guiarse, copiarlo. Y vamos a ponerle 0, porque justamente es el punto en el que el embalse no tiene agua, está seco. Y continuamos con el análisis. Acá pues es lo mismo, ¿no? Lo que tienes versus lo que te demandan, más lo que ya tenías, que justamente 0 porque el embalse está seco, no tiene ese reservorio de agua. Y la demanda es mayor, entonces va a seguir siendo déficit. Copiamos el valor aquí y le ponemos 0. Se repite, copiamos el valor, 0. Y acá finalmente copiamos el valor y le ponemos 0. Ok. Como pueden observar, aquí hay un punto en el que la demanda es satisfecha y ya hay un volumen que se puede acumular. Entonces este volumen de agua acá se puede observar como un signo positivo y aquí es donde el embalse va a volver a acumular agua. Continuamos con el análisis y vemos que el embalse va a ir acumulando agua, acumula, hasta que llega un punto en que tiene 46.869. Hay que recordar que el enunciado dice, se va a evaluar la alternativa de regular el caudal mediante un embalse con una capacidad de 45 millones de metros cúbicos. La capacidad es de 45, por ende 46.869 es bastante. Hay un cierto exceso de agua que no se va a poder embalsar. Entonces acá lo que vamos a hacer es copiar este valor aquí y le ponemos el límite, 45. Acá se observa lo mismo. Copiamos el valor y le ponemos 45. A partir de aquí ya los demás valores están dentro de la capacidad del embalse y bueno, se va a ir acumulando, se va a ir gastando hasta que se termina el periodo de los 2 años y bueno, hay un cierto volumen de agua que todavía está en el embalse. Este es el balance hídrico que nos piden. Ahora, para la última parte nos dice determinar el volumen de agua que no se podrá almacenar y el volumen de agua que faltaría para cubrir la demanda en el periodo de los 2 años de registro. Cuando dice el volumen de agua que no se podrá almacenar, es justamente ese exceso de agua que no cabe en la capacidad del embalse, que no se puede embalsar. Entonces acá lo podemos ver como un delta. 1.869 millones de metros cúbicos y acá lo mismo. 2.022 millones de metros cúbicos. Esto lo sumamos y 3.891 es justamente el volumen de agua que no se va a poder embalsar, que no se va a poder almacenar, ya que tu capacidad del embalse es de 45 millones de metros cúbicos. Y finalmente acá nos dice el volumen que faltaría para cubrir la demanda. ¿Qué es lo que se evidencia acá en tu déficit? Lo que faltaría, los valores negativos, que es lo que tuvimos aquí. Entonces, acá esto simplemente lo sumamos y nos daría menos 31.28. Y ese es justamente tu volumen de agua que nos falta para cubrir la demanda en el periodo de los 2 años de registro. Y eso es, chicos, básicamente las dos respuestas para terminar la pregunta 2 de este examen. A continuación vamos a resolver un problema sobre infiltración e hidrograma. El problema nos indica que el hidrograma unitario de precipitación neta es igual a 1 milímetro y la duración en exceso es 1 hora. Luego nos da los datos del hidrograma unitario. También nos indica que la cuenca tiene un área de 39 kilómetros cuadrados y que su número de curvas es igual a 75. Y también nos da los datos de la precipitación durante la tormenta. Entonces, como primer punto nos pide determinar las láminas horarias de exceso de precipitación según el Soil Conservation Service o SCS. Por lo tanto, pasamos a aclarar algunos puntos. El número de curva es un parámetro hidrológico que permite caracterizar el potencial de escorrentía en una cuenca hidrográfica. Está en función de condiciones hidrológicas y características físicas de la superficie. Por otro lado, para calcular la precipitación neta según el CSSC, se tienen las siguientes fórmulas. La primera de ellas es la relación entre la infiltración antes
del inicio de la escorrentía directa dividido entre la infiltración potencial máxima. Eso es igual a la precipitación neta dividida entre la precipitación total menos la infiltración inicial. Y se tiene la segunda fórmula, que es el principio de continuidad, el cual nos dice que la precipitación total va a ser igual a la precipitación neta más la infiltración inicial más la infiltración antes del inicio de la escorrentía directa. Al relacionar estas dos ecuaciones se obtiene la siguiente ecuación. Sin embargo, debido a datos experimentales se llegó a la relación que establece que la infiltración inicial va a ser igual al 20% de la infiltración potencial máxima. Reemplazándola en esta ecuación nos va a dar finalmente que la precipitación neta va a ser igual a la precipitación total menos el 20% de la infiltración potencial máxima al cuadrado dividido entre la infiltración total más el 80% de la infiltración potencial máxima. Ahora, la infiltración potencial máxima o la retención potencial máxima va a ser hallada, pues es igual a 25.400 entre el número de curva menos 254. Cuando se aplique esta ecuación, el resultado nos va a dar en milímetros. Entonces, con estos datos ya podemos resolver la parte A. Como dato nos dicen que el número de curva es 75, entonces se reemplaza en la ecuación y nos da un valor de 84.667 milímetros. Entonces, ya tenemos los datos para calcular la precipitación. Se procede a tabular el tiempo y la precipitación para cada uno de estos tiempos. Y también se procede a calcular las precipitaciones acumuladas. En este caso sería para 60 minutos sería 1.8 más 0, 1.8. Para los 120 minutos sería 10.3, ya que es la suma de 8.5 y 1.8. Para los 180 minutos sería 21.3, ya que es la suma de 1.8 más 8.5 más 11. Y por último, para las 4 horas va a ser la suma de estos 4 elementos, que son 1.8, 8.5, 11 y 8, y que nos da una precipitación acumulada de 29.3. Una primera observación es que para aplicar esta ecuación de la precipitación neta, se va a trabajar con las precipitaciones acumuladas, no con las precipitaciones normales. Y como segundo punto, al aplicar la fórmula, antes de aplicar la fórmula, tenemos que tener en cuenta que la resta entre la precipitación acumulada y el 20% de la infiltración potencial máxima, o sea 0.2 S, tiene que ser positiva. Por ejemplo, si se aplica en los 60 minutos, observamos que 1.8, que es la precipitación acumulada para 60 minutos, menos 0.2 por S, que es 84.667, nos arroja un valor de menos 15.3. Entonces no cumple con las condiciones para el problema, para la ecuación, y por tanto se pone un valor de 0, ya que es el mínimo. Lo mismo pasa para 120 minutos, ya que la resta entre 10.3 menos el 20% de la infiltración potencial máxima nos arroja un valor negativo nuevamente. Sin embargo, para los 180 minutos, al restar la precipitación acumulada en ese tiempo, menos el 20% de la infiltración potencial máxima, nos da un valor positivo de 4.367. Por tanto, a partir del tiempo de 180 minutos, la ecuación va a cumplir y los valores van a poder ser obtenidos. En este caso, para 180 minutos obtenemos 0.21 y para 240 minutos obtenemos 1.58. Ahora pasamos a desacumular los datos, ya que esta sería la precipitación neta acumulada. Para el caso de 180 minutos sería solo 0.21. Para el caso de los 240 minutos sería 1.58, que es lo que tenemos acumulado, menos este valor de 0.21, que nos da un valor de 1.32. Y esta columna es lo que nos piden, las láminas de horarios de exceso de precipitación para cada tiempo. Ahora, en la parte B nos dicen, con las láminas
halladas en A, obtenga el hidrograma de escorrentía directa de la cuenca. Para esto vamos a utilizar el hidrograma unitario que nos dio el enunciado, tabulamos las horas y los caudales y acá en esta fila colocamos los valores de la lámina de precipitación hallada en A, que son 0, 0, 0.214 y 1.362. Entonces, para hallar el hidrograma de escorrentía directa, lo que se va a hacer es multiplicar la fila del caudal unitario por cada uno de los valores de las láminas colocadas en las columnas. Entonces, en el primer caso, como es 0, sería 0 por 0, 8 por 0, 10 por 0, así hasta el último valor, que nos arrojaría los valores de 0 en toda esta columna. Para el segundo caso se corre una hora y se procede a hacer lo mismo, multiplicar los valores en la columna de caudal unitario por el valor de la lámina, que en este caso también es 0, por tanto nos arroja 0. En el tercer caso ya observamos que la lámina de precipitación tiene un valor, por lo tanto se procede a multiplicar. También se corre una hora conforme las filas se van desplazando hacia la derecha. Aquí se corrió una, acá se van a correr dos, y así sucesivamente, y multiplicamos. Nos situamos acá y multiplicamos 0 por 0.2140, 8 por 0.2141, 1.712. 10 por este valor de la lámina nos da 2.14. Y así sucesivamente se multiplican los valores hasta llegar al final de 0 por 0.214, que nos da 0. El mismo procedimiento se realiza con la cuarta lámina. Corremos una hora y comenzamos a multiplicar los caudales unitarios por la lámina de precipitación. En este caso sería 0 por 1.362, 0. 8 por 1.362, 10.896. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al final. Entonces, una vez que hicimos ese procedimiento con todas las láminas de precipitación que hallamos, procedemos a sumar las filas para obtener el caudal total. En este caso, como las tres primeras filas solo tienen ceros, nos van a dar 0. Ahora en la cuarta fila obtenemos este valor de 1.712. En esta fila sumamos todos estos valores y obtenemos el valor de 13.036. Y así sucesivamente vamos sumando los valores en la fila para obtener el caudal total de escorrentía directa. Y para hallar el hidrograma de escorrentía directa, realizamos una gráfica que va a tener como valores en X el tiempo y que va a tener como valores en Y el caudal total hallado a través de este procedimiento, el cual es el que nos piden. Y eso sería todo. Como último problema, tenemos el siguiente que toca el tema de precipitación. Y nos dice que una tabla que fue anexada al examen a la práctica contiene la precipitación diaria en milímetros registrada todos los meses de un año en una cuenca de 56 kilómetros cuadrados. Se estima que el coeficiente de escorrentía de la cuenca es 0.5. Se conoce que la cuenca aporta escorrentía directa a un embalse que tiene como espejo de agua un área de 133 hectáreas. Además, en los meses de enero a marzo, el embalse tiene demandas agrícolas de 1 metro cúbico por segundo y poblacional de 0.6 metros cúbicos por segundo. Y finalmente nos dice que al inicio de febrero, el operador del embalse observó que el nivel del agua se encontraba en la cota de 1050.00 metros sobre el nivel del mar. Y al final del mes, el nivel fue medido nuevamente y se observó una cota de 1050.05 metros sobre el nivel del mar. Entonces se procede a desarrollar el inciso A.
que nos pide calcular la escorrentía directa en milímetros y millones de metros cúbicos que aporta la cuenca del embalse. Para esto nos dan los datos de precipitación en febrero y cada uno de estos datos representa la precipitación en milímetros obtenida durante los 28 días. Ahora, para hallar la precipitación total que hubo en el mes de febrero, se suman estos 28 valores y se obtiene un valor de 159.4 milímetros. Sin embargo, lo que nos piden es la precipitación neta. Y para hallarlo tenemos que multiplicar esta precipitación total por el coeficiente de escorrentía, que es 0.5, lo cual nos da una precipitación neta de 79.7 milímetros. Y si multiplicamos este valor por el área de la cuenca, que es 56 kilómetros cuadrados, nos da un volumen de 4.463 millones de metros cúbicos. Y estos son los valores que nos piden en el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Teniendo en cuenta el aporte de escorrentía directa en A y asumiendo que el área superficial del embalse es constante, así como que la precipitación sobre el embalse en febrero es de 130 milímetros, determine la evaporación desde la superficie libre del embalse, tanto en volumen de agua al mes como en lámina y. Entonces, para esto vamos a utilizar los siguientes datos. En primer lugar, la diferencia observada por el operador durante el mes es de 0.05 metros. Si lo multiplicamos por el área del embalse nos va a dar un volumen de 0.06665 millones de metros cúbicos. Por otro lado, también vamos a tener en consideración la precipitación durante el mes de febrero sobre el embalse. Ahora, cuando nos dicen que es sobre el embalse, estamos hablando del área que su superficie tiene, que es de 133 hectáreas. Y por ello multiplicamos 0.13 por el área del embalse, que nos da un valor de 0.1729 millones de metros cúbicos. Y además tenemos que tener en consideración la precipitación neta hallada en el inciso A, que es de 0.0797 metros, y la multiplicamos a esta por el área de la cuenca, ya que es ahí donde cae la precipitación y nos da el volumen que ya habíamos hallado previamente, que es de 4.4632 millones de metros cúbicos. Ahora, además de esto, tenemos que calcular el volumen de las salidas, que son los cabales de demanda durante el mes de enero a marzo, por lo tanto incluye febrero. Ahora, para hallar el volumen se multiplica el cabal de demanda por el tiempo. ¿Y qué va a ser el tiempo? Va a ser la cantidad de días a analizar por las horas que hay en un día por los segundos que hay en una hora. En este caso serían 28 días por 24 horas por 3.600 segundos. Como el cabal es en segundos, el tiempo también tiene que estar en segundos. Y al multiplicarse nos va a dar el volumen que ha salido del embalse. Y tenemos que para el cabal de demanda de un metro cúbico por segundo, el volumen va a ser 2.419 millones de metros cúbicos. Y para el cabal de demanda poblacional, el volumen que ha salido del embalse durante el mes de febrero va a ser de 1.4515 millones de metros cúbicos. Y una vez que ya tenemos los datos de entradas y salidas, vamos a proceder a hacer un equilibrio en el embalse. Ahora, la diferencia observada por el operador va a ser igual a las entradas y a las salidas que han habido en el embalse. Entonces, el volumen hallado de diferencia de cotas, que es 0.0665, va a ser igual a estas entradas menos estas salidas menos la evaporación de agua que va a haber en el embalse, la cual va a ser nuestra incógnita. Entonces sería 0.0665 igual a las entradas 0.173 más 4.463 menos la salida por el total de demanda, que es 2.419 menos 1.451 menos la evaporación.
Al realizar esta operación obtenemos que la evaporación en volumen durante el mes de febrero ha sido de 0.699 millones de metros cúbicos. Ya tenemos una parte de la respuesta, pero también nos piden tener la lámina diaria en milímetros. Entonces para esto multiplicamos este valor por 10 a la sexta para obtener el volumen metros, en metros cúbicos, y lo dividimos entre el área del embalse, que es donde se da toda esta operación. Y también lo dividimos entre la cantidad de días del mes de febrero, ya que nos piden la evaporación en milímetros y en días. Al realizar esta operación obtenemos que la evaporación es de 0.0187 metros al día, o también se expresa en milímetros como 18.77 milímetros al día. Entonces eso sería todo para la resolución. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn, para estar al tanto de todas nuestras futuras actividades.